Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, capítulo 2, ya vamos al capítulo 1, y vamos a empezar con versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, tal vez esta sea una de las pasajes más mal entendidos y más confundidos que tengamos del inicio de la vida de Jesús. Jesús nace en Belén y esto es en el área de Judea. Belén estaba muy cerca de Jerusalén, ¿no? Tal vez estaba a unos 5 o 6 estadios, o sea, a pocos kilómetros de Jerusalén, hacia el sur de Jerusalén. Y ahí es donde nace Jesús. Y nos dice Mateo que es en los días del rey Herodes, ¿no? Herodes es un idumeo, o sea, es hijo de Edom, ¿no? Y él se convierte al judaísmo, ¿no? Él se considera judío en ese momento, pero lo más seguro es que fue por un movimiento político más que por una convicción. Y Jesús nace en este momento de la historia, ¿no? Y dice que vienen del oriente unos magos. Entonces aquí son 2 puntos. El oriente, entonces sabemos que el oriente queda... ¿Hacia qué lado estamos hablando? ¿De dónde sería el oriente? Viendo el mapa de frente, del lado derecho, es correcto, pero sería, para ellos, ¿qué sería el oriente? Para un israelita, el oriente, ¿qué es? Es algo que es feo, malo, no lo mejor. Y geográficamente, ¿qué es lo que determinaba el oriente? O sea, ¿qué es el límite, digamos, que físicamente determina el oriente del occidente? Aún hoy en día. Piensen qué era lo que determinaba. ¿Jordán? No, el Jordán divide lo que era la tierra de Israel, pero el oriente lo consideran ellos para un israelí. O sea, para Mateo, ¿dónde comienza el oriente? ¿Éufrates? El río Éufrates, es correcto. Entonces, todo lo que está a la derecha o al este o al oriente del Éufrates, para ellos en su mente, eso es oriente, ¿no? Lo que vendría siendo Babilonia, de donde sale Abraham, ¿no? Él sale del oriente. Entonces, lo que es Persia, lo que es la India, lo que es todo la parte norte del Cáucaso, etc. Entonces, para ellos la línea divisoria o la frontera entre Oriente y Occidente es el río Éufrates. Entonces, podemos entender que para Mateo, estos magos, que ahorita vamos a ver el tema de los magos, vienen del otro lado del Éufrates, o sea, vienen de más allá del Éufrates. Entonces, podemos pensar que ellos son babilonios, sumerios, persas, ¿no? Algo por el estilo es de lo que deben de haber sido. Y luego los magos, la palabra magos tiene que ver más con la gente que estudia o ve las estrellas, ¿sí? O sea, digamos que son astrónomos, no astrólogos, astrónomos. Aunque finalmente paganos, ¿no? Ellos son paganos, no son israelitas, pero vamos a ver que tienen mucha más fe que un judío, ahorita vamos a ver, y que un edumeo, ¿no? Que también conocía de qué estábamos hablando. Los magos vendrían a ser gentiles, y vamos a pensar que son estudiosos de las estrellas, ¿no? De los movimientos celestes, de la bóveda celeste. Entonces dice que llegan unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, ellos traen perfectamente claro el objetivo. Obviamente, si nosotros entendemos que vienen de más allá del Éufrates, pues no agarraron el avión ayer y llegaron, no había avión en aquel entonces. ¿Cuántos eran? Tampoco sabemos. Pero vamos a ver cómo va avanzando la escena. Y lo primero que ellos dicen, que están buscando al rey de los judíos,
porque su estrella vieron en el oriente y han venido a adorarlo. O sea, tienen perfectamente claro que ha nacido el rey de los judíos. Vieron una señal cósmica, vamos a llamarlo así, una señal en la bóveda celeste, y ellos vienen a adorarlo, o sea, lo están reconociendo como Dios, ¿no? Son las tres cosas que le presentan a Herodes. Entonces, bueno, ¿de dónde habrán sacado esta información estos amigos? Bueno, si nosotros vamos hacia atrás, vamos en el libro de Números, si no mal recuerdo, hay una profecía de Balaam y dice, ese es capítulo 23, el versículo 17. Lo voy a leer para que quede grabado para el video. Entonces, Números 23, versículo 17, dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces, muy probablemente, ellos conocían esta profecía, ¿no? Oye, pero ¿cómo los de Oriente conocían esta profecía? Bueno, el Evangelio siempre ha sido predicado en todos lados, y no debemos olvidar que, pues, un tiempo, 70 años, los judíos vivieron en Babilonia y predicaron. Tenemos también, obviamente, toda la profecía del libro de Daniel, aunque obviamente es más compleja de entender. Pero bueno, ahí venía el tiempo del nacimiento del Mesías, ¿no? Entonces, probablemente ellos tenían estas dos, o simplemente fueron guiados por Dios porque ellos decidieron creer, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, ¿no? Entonces, imagínate que llegan estos amigos, que vendría siendo nuestro equivalente a la NASA, vamos a llamarlo así. Seguramente venían muchos, y si era gente de este nivel, porque eran parte de los que estaban estudiando esto y eran ingenieros aeronáuticos, ingenieros civiles, todo esto, pues era gente que no hubiera venido sola. O sea, no era un chavo que se vino a caballo o en camello desde... O sea, seguramente era una comitiva grande, y esto impacta a Jerusalén. Por eso dice que Herodes y todo Jerusalén con ella se turbaron. Entonces, debe haber sido una comitiva grande, no sabemos cuántos, pero cuando oyen esto, Herodes se turba. ¿Por qué? Pues porque llegan, pues obviamente llegaron al palacio que había en Jerusalén, que obviamente era la fortaleza Antonia, donde estaba el rey, que era un rey bajo jurisdicción romana, ¿no? Y ellos llegan a este lugar pensando encontrar ya al rey de los judíos, y pues ven Herodes y dicen: no, pues tú no eres el rey de los judíos, ¿verdad? O sea, tú no cuadras con lo que sabemos del rey de los judíos. Y aparte dice: hemos visto su estrella, o sea, acaba de nacer. O sea, es un bebé o es un niño pequeño. Entonces dice que Herodes dice: convocados todos los principales y sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces Herodes dice: a ver, bueno, si este es el rey de los judíos, el que dicen ellos que vienen a adorar, pues ¿dónde dice que va a nacer? Entonces manda a llamar a los sacerdotes, toda la familia sacerdotal, saduceos en ese momento, manda a llamar a los principales, o sea, a la gente del Sanedrín, y a los escribas del pueblo, y les pregunta dónde dicen las escrituras que van a ser el Cristo. Entonces ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, ¿no? Entonces ellos, Israel, o los judíos en este momento, conocen perfectamente la escritura, ¿no? O sea, ellos le están citando, obviamente, Miqueas 5:2, si quieren lo leemos también, que es lo que están ellos citando. En Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y esta parte no la dice, ¿no? Pero si sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿no? Entonces,
pues esto identificaba claramente que era Dios mismo. Y por otro lado, dicen Belén Efrata, ¿no? Porque había varias Beléns, ¿no? En Israel, pero Efrata era la que estaba en Judá. Y entonces ellos le dicen esto a Herodes, y pues Herodes ha de haber escamado bastante, ¿verdad? Porque supongo que un rey, si yo soy el rey, y obviamente mis hijos van a tener que seguir con el reinado, y vamos a ver lo que piensa Herodes. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Entonces les llamó aparte, les dijo, oigan, ¿y cuándo apareció la estrella? ¿No? Porque pues la estrella aparece cuando nace, ¿sí? Entonces, este brinco que damos empezando el capítulo 2, a lo mejor es muy fácil perderse, porque uno puede pensar, pues que acaba de nacer Jesús en el pesebre, ¿no? En la casa donde donde logró José quedarse, en Belén. Y el capítulo 2 arranca con esta visita de los magos y pareciera como que pues es la misma escena o están muy juntitas, ¿no? La realidad es que no. La realidad es que cuando Herodes, aquí en este versículo, indaga cuándo fue la aparición de la estrella, ¿no? Pues estos magos, estos astrónomos le dicen, pues más o menos hace como 2 años, que es lo que ellos vienen viajando, y es más o menos un trayecto alrededor de 1000 kilómetros, si pensáramos que vienen de la zona de Babilonia, y por la ruta comercial que normalmente se usaba en ese entonces, que era subir toda la orilla del Éufrates, ¿no? Ir subiendo hacia el norte por el Éufrates, dar la vuelta un poco antes de que empiecen todas las montañas de Ararat en Turquía y bajar por el norte de Israel hacia Jerusalén. Más o menos esa era la ruta comercial normal de aquel entonces. La otra era por el desierto, pues pienso que estaba muy complicado que cruzaran por el desierto. Entonces, si hubieran hecho esa ruta, son más o menos 1000 kilómetros. Ya un paso normal de viajero era un viaje de prácticamente 2 años, lo que podrían haber tardado. Entonces no fue, oye, me late que el rey nació y que el Mesías nació. O sea, ellos estaban perfectamente convencidos y seguros de lo que habían visto y emprendieron un viaje de casi 2 años. O sea, estaban definidos y claros, no eran personas que dijeron, pues a ver qué pasa, y aventureros, o sea, eran personas que sabían exactamente a lo que iban y sabían que Dios había nacido. Dice, y después Herodes enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore, ¿no? O sea, era una serpiente, era un político muy audaz, ¿no? Muy sigilosamente les dice, oigan, pues encuentren al niño, me avisan dónde está porque yo también lo voy a ir a adorar, ¿sí? Porque yo sí creo en él. Y nos podemos encontrar mucha gente así, ¿sí? Gente que dice que cree en Dios y sus intenciones son completamente otras. Y dice, ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ha habido muchos intentos de explicar la estrella de Belén, ¿no? Entonces muchos piensan, sobre todo hay un alineamiento de planetas muy claro en el -4, ¿no? O sea, si haces vamos a llamarla así, una corrida astronómica matemática, te da esta alineación de los planetas visibles, o sea, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que se alinean, y curiosamente dan y señalan a Israel, ¿no? Todo esto sucede yo ya te vas más adentro, todo esto sucede en la constelación de Virgo, ¿no? En la constelación de la Virgen, ahí sucede esta alineación y marca en el año 3,5, casi -4, la ciudad, bueno, el estado de Israel, ¿no? Entonces podemos pensar que esa podría ser lo que ellos vieron, esta manifestación cósmica celestial diferente, y que era parte de la profecía que vemos en Números. Pero pues sí, para explicar esta segunda, ¿no? Casi 2 años después, ya ellos ahí en Jerusalén y de repente vuelven a ver la estrella, pues realmente lo que podemos entender es que pues Dios los guió,
¿no? O sea, Dios lo puede hacer. Esto es sobrenatural y si hay alguna explicación científica no la sé, pero puede ser y Dios puede usar cualquier cosa para guiar a los que quieren creer, ¿no? Entonces dice, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Aquí es muy importante, en la palabra niño, o sea, ya no es bebé, ya no es tan, por eso también entendemos esto. O sea, ellos llegan, ven la estrella en el oriente, bueno, ven la estrella en el occidente, ellos están en el oriente, inician el camino hacia Israel, este camino dura casi 2 años de tránsito, entonces cuando llegan, lo que hay es un niño, ¿no? Que en el original griego esta traducción de niño quiere decir niño que camina y habla. O sea, era un niño, pues a un niño ya de casi 2 años, pues ya camina y normalmente ya hablan a esa edad. ¿Ok? Entonces dice, en el versículo 10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, ¿no? O sea, no me imagino cuando ellos ven nuevamente la estrella y son guiados nuevamente y específicamente a la casa donde está Jesús. Porque en el versículo se dice eso, y al entrar en la casa. Acuérdense que José y María, bueno, sobre todo José y María eran de la tribu de Judá, pero José era de Belén, ¿no? Él era de la casa, por eso se tiene que ir a empadronar a Belén, porque él nace ahí, él es de ahí, su familia es de ahí, y Jesús nace ahí. Entonces, bueno, ya han pasado casi 2 años, y pues ya tienen una casa, ¿no? Seguramente los parientes de José, ellos venían de Nazaret, al norte de Israel, pero ya para ese entonces ya tienen una casa o ya viven en una casa, pues no sé si propia o rentada, prestada, pero es como ellos llegan a una casa, o sea, estos magos llegan a una casa, no están en el pesebre, no llegan al momento que Jesús nace, llegan cuando Jesús ya camina y habla, ¿ok? Entonces dice, y vieron al niño con su madre María, ¿no? Mateo es muy enfático aquí para un judío estándar, esta frase sería casi grosería, ¿no? ¿Cómo pones primero a tu hijo que a tu madre, ¿no? Pero es que este niño es diferente, este niño es Dios. Entonces Mateo les dice, vieron al niño con su madre María, y luego dice, y postrándose lo adoraron, ¿no? Entonces, no adoran a María, adoran a Jesús. José ni siquiera está en la escena, ¿no? O sea, José no aparece en la escena, seguramente estaba trabajando y no esperaba que llegaran estas visitas, ¿no? María está, pues, cuidando de Jesús, teniendo una vida hogareña y matrimonial normal, pero llegan estos hombres y cuando ven a Jesús con María, adoran a Jesús. Dice, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, ¿sí? Muy probablemente de ahí venga la idea de que eran 3, ¿no? Pero no hay ninguna cosa que fundamente que eran 3, a lo mejor eran 2, a lo mejor eran 10, a lo mejor si eran 3, no lo sabemos. Tampoco vienen los nombres, ¿no? Estos nombres se los pusieron cuando Marco Polo regresó de Oriente, ¿no? Y los nombres los sacó de algún lado de allá de China, quién sabe de dónde, que las tradiciones hablaban que así se llamaban, como hoy los conocemos en las religiones. Pero no, realmente los magos no vienen nombrados, no sabemos cuántos son, pero sí le ofrecen oro, incienso y mirra, ¿no? Haciendo referencia al capítulo 60 de Isaías. Vamos a ver en el 60 de Isaías qué dice. Y vamos a ver ustedes qué me dicen a la hora que leamos este pasaje. El 6, exacto, el 66, ¿si lo lees, Sofía? Dice, una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de todos de Sabá vendrán, traerán oro e incienso, y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Ok, entonces, este pasaje lo toma Mateo, nada más que, ¿cuál es la diferencia con Mateo 2? Que no traían mirra, ok. ¿Por qué no traen? ¿Por qué el de Isaías no trae mirra y el de Mateo sí trae mirra? ¿El oro para qué era? ¿Por qué le llevan oro?
Porque era el rey, ¿ok? Le están reconociendo como rey. Las cosas que le dijeron a Herodes, ¿no? Hemos venido a ver al rey de los judíos que ha nacido, pues el oro es para el rey. Luego, el incienso. ¿Dónde se usaba el incienso? En el templo en aquel entonces, en el tabernáculo, ¿ok? Y era una referencia o una relación con Dios. Entonces lo estaban reconociendo cuando les dice, y hemos venido a adorarle. Entonces ellos traen el incienso. Entonces el incienso era como se representaban nuestras oraciones en el tabernáculo y en el templo, ¿no? Se quemaba incienso y eso representaba nuestras oraciones a Dios. Entonces era como nos dirigimos a Dios, ¿no? Entonces ellos están dirigiendo al niño como si fuera Dios. Entonces en Isaías vienen los mismos porque vienen de Sabá, vienen del sur, vienen del oriente. Aquí también vienen los de oriente, pero acá no traen mirra y acá sí traen mirra. ¿Por qué? ¿Para qué era la mirra? Era para la sepultura y para la muerte, ¿no? Implicaba dolor e implicaba muerte, que era de las especias que se usaban para sepultar a los muertos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en Isaías no trae mirra? Porque en Isaías está hablando del milenio, donde dice, todos los pueblos vendrán a adorar a Jehová, ¿no? La hermosura de Jerusalén, y traerán oro e incienso, ¿no? Al rey y a Dios. Aquí ellos saben que él va a pagar. Pues la primera venida incluye mirra, la segunda venida ya no incluye mirra. Entonces ellos están reconociendo que viene a pagar por sus pecados. Entonces le entregan oro, incienso y mirra. Y luego dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, por un lado, o sea, Dios los guarda, porque pues ellos le habían creído a Herodes, ¿no? O sea, a veces los creyentes son medio lentos, y los gentiles, los incrédulos son más sagaces, ¿no? Así nos dice la Escritura. Pero Dios les avisa y les dicen, regrésense por otro camino, ¿ok? Entonces ellos evitan regresar por Jerusalén y evitan a Herodes. Y por otro lado también podemos entender que alguien que entra en contacto y que tiene una relación personal con Jesucristo, ya nunca vuelve a ser el mismo. O sea, ya nunca va a volver a andar por el mismo camino. Va a cambiar de camino, ¿no? Todos los que hemos aceptado a Cristo somos fieles testigos de eso, ¿no? Que Dios cambia y ya no regresamos por el mismo camino o ya no andamos en el mismo camino, ahora andamos por un nuevo camino, ¿ok? Entonces, lo siguiente que vamos a ver, en los siguientes versículos, vamos a entender, y por eso que les estoy diciendo que más o menos 2 años, por todo lo que va a hacer Herodes, y por el tiempo que deben de haber tardado ellos si vienen más allá del Éufrates, trayecto de unos 1000 kilómetros, muy probablemente sí hace sentido un viaje de casi 2 años de trayecto, ¿no? Entonces, en los siguientes versículos, para acabar el capítulo 2, que son del 13 al 23, nos vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Que Dios los bendiga.